del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, doctores de la ley. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús enumera una serie de lamentaciones para denunciar dos deformaciones religiosas de los fariseos y doctores de la ley: la hipocresía y la vanidad. Cuando las personas se focalizan en el cumplimiento externo meticuloso, suele haber detrás un corazón olvidado de la justicia y el amor. Qué fácil puede ser observar los requerimientos detallados de la ley y descuidar la justicia y el amor a Dios y al prójimo. Jesús insiste en que la mayor obligación que tenemos es el amor, y todos sabemos que observar las leyes con un espíritu de amor hace una grande diferencia. Es importante saberlo. Cristo no critica a los fariseos y doctores de la ley por cumplir la ley, ya que Él es el primero en cumplirla, sino por perder de vista que las leyes divinas u humanas tienen sentido desde la perspectiva del amor y para ayudarnos a ser mejores. Jesús no critica sus buenas obras, sus buenas costumbres, sino el legalismo esclavizante que oprime a quienes viven la ley por la ley y que no viven en paz ni dejan vivir tranquilos a los demás. El problema, o digamos así, el pecado de los fariseos no es que hicieran las cosas mal o que no las hicieran. El problema es cómo las hacen. Las hacen únicamente para quedar bien, para crear buena imagen, para ganarse el respeto de los demás. Les encantaba realizar sus obligaciones a la vista de todos, que sus acciones fueran públicas y notarias, y además se reconocieran. Sin embargo, en su comportamiento con los demás eran arrogantes, engreídos, poseedores de la verdad absoluta, olvidándose de los más importantes, la justicia y el amor a Dios y al prójimo. Ahora todo el pensamiento de Cristo concluye en que el alma de nuestra actividad ha de ser la justicia, la caridad, la misericordia y la fidelidad. Por eso Jesús les reprocha que se preocupen más de la limpieza exterior que de la interior, que es la que realmente importa. Este reproche de Jesús también debe decirnos algo hoy. ¿Cuántos de nosotros nos convertimos en cristianos de vitrina? Nos gusta aparentar lo buenos que somos, colocarnos en sitios destacados para que nos vean, que la gente nos admire.
por lo que aparentamos ser y no somos. El cristiano que hace la experiencia de amar se aleja del legalismo y de la apariencia y experimenta la libertad verdadera que solo Cristo sabe dar. La vida cristiana es la conformidad del ser, no el cumplimiento estricto de las normas. Por eso San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Solo las obras realizadas por amor tienen sentido en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Amén.